Hola, reciban un cordial saludo. Ya con los conocimientos previos de vigas y además el video donde explico cómo obtener la matriz de rigidez de una armadura, a- en este video y en los siguientes empezaremos a ver ejercicios que pongan en práctica esta teoría. Para ello, vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio que estamos viendo en pantalla, podemos notar que es una armadura isostática externamente y es isostática externamente dado que este apoyo fijo nos proveerá dos reacciones y este apoyo móvil nos proveerá una reacción extra. No obstante, aunque externamente yo puedo determinar las reacciones, no me resultará sencillo determinar las fuerzas de mis elementos, dado que estos elementos que están al centro, que son las diagonales, no me permiten realizar una suma de fuerzas en este nodo o en cualquiera de los otros dos a fin de determinar las fuerzas internas. Entonces, la única forma en la que esta armadura hubiera sido isostática internamente hubiera sido tener ese cuadrado, pero únicamente con una diagonal, ya sea de esta forma o de esta forma de aquí. Pero como no tenemos este caso y no tenemos este caso tampoco, es una estructura que es hiperestática y que debe resolverse por algún método de la preferencia de quien la resuelva. Pero como en esta serie de videos nos estamos enfocando el método de la rigidez, es el método al que le daremos relevancia. Entonces, para esto, yo analizaré esta estructura, o bueno, no, sí, analizaré esta estructura en Excel. Entonces, a diferencia de las estructuras que han sido las vigas en anteriores videos, yo los invito a sensibilizarse para resolver las estructuras de una forma más automatizada. ¿A qué me refiero con esto? Primero haremos la anotación de los nodos. ¿Y a qué me refiero con la anotación de los nodos? A que si tenemos este plano XY, nosotros aquí digamos que una columna estará destinada a la numeración de los nodos, es decir, al número de nodos, o bueno, al número específico del nodo. Otra columna estará únicamente destinada a guardar las coordenadas iniciales. Otra columna igualmente a las coordenadas iniciales pero en Y. Y otras dos columnas que destinen pero para F. ¿Y qué es XY, YI, XF y YF? Recordemos que si nosotros tenemos un elemento, podría ser de esa inclinación, yo le voy a asignar un sentido de construcción de la matriz global, que si la construimos de abajo hacia arriba, este punto de aquí tendría la coordenada XY, YI. Y el punto que tenemos aquí arriba tiene las coordenadas XF, YF. Entonces, en esas columnas yo albergaré esos valores de ahí. Para ello, yo voy a establecer, por decirlo así, número de nodo. Después será XY, YI, XF y YF. Bien, mi primer nodo, o bueno, para que quede mejor establecido, la numeración que yo seguiré para mis nodos es esta. Nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. Mi estructura será de 4 nodos entonces. Uno, 2, 3 y 4. El nodo
1, permítanme, el nodo 1 está en la coordenada 0,0, el nodo 2 está en la coordenada 3,0, y para el resto de nodos vamos a ver las coordenadas 3,3 y 0,3. Y esas coordenadas de aquí son las que anotaremos en esta columna y en estas dos restantes. Comentando, será 0,0, o bueno, no, más bien, esto será para después. Únicamente para los nodos tendremos que poner X y Y. Entonces el nodo 1 está en 0, 0, el nodo 2 está en 3, 0, el nodo 3 está en 3, 3 y el nodo 4 está en 0, 3. Si ustedes quieren corroborar que lo que hicieron está correcto, yo les aconsejo tabular estos valores, pero únicamente seleccionen los puntos. Aquí. Y como pueden ver, este nodo de aquí está ubicado en esta posición, este nodo de aquí está ubicado en esta posición, y lo mismo para los otros dos nodos restantes. Lo que tendríamos que hacer aquí es tomar la sensibilidad de que estos nodos forman parte de una armadura, la cual estamos por construir más adelante. Entonces, de momento, vemos que declaramos bien los nodos. Y si ya declaramos bien los nodos, puedo empezar a declarar mis elementos. Donde los elementos yo los estoy denotando mediante estos recuadros con un número dentro de ellos. Esto es muy típico de encontrarlo en libros de análisis estructural, entonces es algo que yo repliqué y que estoy tomando para hacer estos videos. Entonces, ahora yo voy a poner número de elemento, colocaré ahora XF, que diga XY, YY, XF, YF. Adicionalmente, de una vez empezaré a incluir el módulo de elasticidad, el área. Aquí, en esta columna, incluiré un delta XY. Será un delta XY, un delta YY y un delta XF. ¿Y qué representa ese delta X y delta XF? Mis grados de libertad, los cuales asignaré como grado de libertad 1, 2, grado de libertad 3, 4, 5, 6, 7 y grado de libertad 8. Y esos grados de libertad son los que utilizaré para rellenar esa tabla de Excel. Entonces, ahora sí, este será número de elemento. Y tendremos 6 elementos. Bueno, el elemento 1 notaremos que va del nodo 1 hacia el nodo número 2. Primero llenaremos las columnas de los nodos. El elemento número 2 va del nodo 4 hacia el nodo 3. El elemento 3 va del nodo 1 hacia el nodo 4. El elemento número 4 va del nodo 2
hacia el nodo 3. El elemento 5, y aquí ya vamos a tener que tener más cuidado, va del elemento 1 hacia el elemento 3. Ya son elementos que están con una cierta inclinación, diferente de 0 o de 90 grados. Y el elemento 6 yo lo voy a coincidir como que va del nodo 2 hacia el nodo número 4. Lo que hicimos fue esto. Fue decir que mi elemento 1 lo coincido como que lo construyo de izquierda a derecha. Mi elemento 2 lo coincido como que lo voy a construir de izquierda a derecha. Los elementos 3 y 4 los construiré de abajo hacia arriba. El elemento 5 lo construyo en esta dirección. Y el elemento 6 lo construyo en esa dirección. Por eso tenemos un XY, YY y XF y YF. Por decir algo, para mi elemento número 5, XY y YY son este nodo de aquí. Y XF y YF son este nodo de aquí. Y eso es lo que yo hice para todos mis elementos. Después, como habíamos dicho que el AE es constante, yo perfectamente puedo poner uno aquí y replicar esto para toda mi tabla. Ahora, delta XY, para mi elemento 1, para ser ejemplificativo, centremos la atención aquí. Ahora, delta XY será 1, que es el grado de libertad horizontal. Delta Y será 2. Delta XF será 3. Y delta YF será 4. Ahora, para un elemento que ya esté un poco más difícil de ver, como por ejemplo el elemento 5, vemos que ese elemento 5 comenzará en 1, delta XY, en 2, delta YY, 5, delta XF y 6, delta YF. Y eso es lo que yo estaré haciendo para todos mis elementos. Entonces, elemento 1 es 1, 2, 5 y 6. Si ustedes gustan, y yo creo que lo vamos a hacer así, colocar esto aquí abajo. Lo que vamos a hacer es esto, es de una vez asignar esta información en los nodos. Entonces, el nodo 1 es 1, 2. No, miento, yo no podría hacer eso porque los nodos son coordenadas y... O bueno, sí lo voy a hacer, nada más, en vez de asignar que fuera delta XY, delta XF, delta YY, delta YF, nada más los dejaré expresados como delta X y delta Y. Entonces, el nodo 1 tiene los grados de libertad 1 y 2, el nodo 2, 3 y 4, el nodo 3, 5 y 6, el nodo 4, 7 y 8, y ya puedo copiar esa información aquí, de la siguiente forma. Como aquí estoy asociando el grado de libertad 1, lo pongo aquí. Aquí pongo el grado 2. Para el elemento 2 será lo que esté en 4, lo que esté en 3. Y este proceso vemos que se va a estar repitiendo para todos los elementos. Entonces, nodo 2 va del nodo 2 hacia el nodo 3. El elemento 5 va del nodo 1 hacia el nodo 3
mi elemento 6 va del nodo 2 hacia el nodo número 4. Y déjenme ver rápidamente si no me equivoqué copiando algún dato. Algún dato de esta columna. Los de los nodos me parece que sí están bien. Entonces, 1, 2, 3 y 4, 7, 8, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 3, 4 y 7 y 8. Me parece que está bien, solo que es más importante que esta región de aquí esté correcta, porque a partir de esa región ensamblamos la matriz. Ya si nos equivocamos en esta región de aquí, esto que estoy encerrado en color rojo, no habría tanto problema porque la matriz de rigidez, que para nuestros casos vamos a recordar que es de tamaño 4×4, se llena únicamente con los elementos que hay en la tabla de color rojo. Pero recordemos que existía una numeración aquí y esa numeración es muy importante que no se pierda de aquí, porque si no estaríamos ensamblando matrices que no tienen conectividad. Es decir, a lo mejor y en vez de estar ensamblando esa estructura, por equivocación técnica, a lo mejor estamos ensamblando una cosa así. Es decir, esta barra de aquí ya no conecta con ese nodo de ahí. Entonces, por eso es más importante que no perdamos esta tabla de aquí, porque únicamente necesitaríamos corregir esta de aquí, si es que nos llegamos a equivocar. Pero lo que sí hay que estar muy seguro, y les recalco, es esta tabla que está en color azul. Mientras aseguramos los nodos de mientras aseguremos los grados de libertad, es más fácil corregir esto a tener mi armadura, pero a lo mejor yo por alguna razón puse esa barra ahí y puse la otra así. Entonces vemos que ya nada tiene que ver esta barra con cierta inclinación a esta barra que presenta otra inclinación. Entonces esos son los errores que hay que ir cuidando. Y bueno, si yo ya tengo estas tablas, ya puedo empezar a construir las informaciones para mis elementos. Por decir algo. A ver, aquí permítanme. Podemos construir algo así. Yo puedo asignar una columna para el valor de xy, o bueno, no una, bueno sí, una columna para estos datos, xy, y, xf, yf, perdón, xf igual, yf, a, ¿qué más puede ser? Ah, bueno, estas de aquí. Y con su respectivo signo igual. Entonces, si yo ya tengo esa información, yo puedo determinar estos datos a partir de esta tabla de aquí. Entonces, yo puedo poner que me transponga estos datos, que son los que corresponden al elemento número 1. Y me los va a copiar aquí. Pero yo les recomiendo que estos los dejen fijos. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, yo ya llené fácilmente estos datos de aquí. Y con estos datos de aquí, yo ya soy capaz de empezar. Yo ya soy capaz de empezar a ensamblar mi matriz de rigidez. Para ello,
tendré un XF menos XY, tendré un YF menos YI. Con eso puedo determinar la longitud. ¿Y qué más puedo hacer? Puedo determinar un EA sobre L. También puedo determinar un lambda X y lambda Y, que son mis cosenos. Lambda X y lambda Y. Entonces, XF menos XY es tomar este valor y restarle este. YF menos YI. Y si yo ya tengo esos datos, puedo sacar raíz cuadrada de este valor elevado al cuadrado más este valor elevado al cuadrado. Si yo ya tengo XF y XY, recordemos que lambda X es este valor entre este. Es decir, vamos a recordar que lambda X es XF menos XY sobre la longitud. Y lambda Y es YF menos YI sobre la longitud. Entonces este valor es esto, y haré lo mismo para llenar lambda Y. Y lambda Y es este valor entre este valor de aquí. Y bueno, EA sobre L es tomar este por este y dividirlo entre este. Adicionalmente, yo puedo dejar una región de tamaño 4×4 para mi matriz. Y para saber después qué tengo que ensamblar con qué, puedo copiar estos valores de aquí. Y también los puedo copiar aquí. Y ya si ustedes gustan, pues lo demás es formato. Y ahora sí, ya tienen todos los datos necesarios para ensamblar la matriz de rigidez. Y aquí conviene pues dar un recordatorio, ¿no? Si es que no se acuerdan. Yo por facilidad voy a llamar nada más lambda X como si fuera X y lambda Y como si fuera Y. Entonces aquí tendré X por X, aquí tendré Y por Y, a ver, Y por Y, X por Y y X por Y. Y eso va en esos en esas cuatro columnas. Después, que digas en esas cuatro celdas, después esos valores se repiten aquí. Y en estos cuadros en color rojo, no es otra cosa que tomar el XX y ponerlo con signo negativo. YY, o bueno, es colocar los valores de aquí, pero multiplicado por -1. Estos valores de aquí, colocarlos aquí, pero por -1. Entonces, también esos valores hay que recordar que para toda esta matriz están multiplicados por AE sobre L. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner este valor por este valor elevado al cuadrado. Después sería
este valor por este valor elevado al cuadrado. Aquí sería este por este y este por este. Y ya con que ustedes tengan estos cuatro, ya pueden obtener estos cuatro de aquí, estos de aquí y estos de aquí. Entonces será únicamente igualar esto, aquí igualarlo pero con signo negativo e igualarlo con signo negativo. Y aquí le pueden decir que todo esto que van a hacer es para el elemento número 1. Y lo que tienen que hacer es replicarlo para más elementos. Entonces aquí dicen que es para el elemento 2. Y esto de aquí lo que tienen que hacer es arrastrarlo una unidad. O si no lo querían arrastrar una unidad, únicamente este 10 lo cambian a 11. Esto principalmente es ventajoso cuando tienen muchos elementos. Como en este caso tenemos 6, pues nos bastará con únicamente arrastrar las celdas que se sombrean en Excel. Entonces, como pueden ver, lo difícil en sí es no tener errónea esta sección de los datos generales y de las matrices de rigidez globales de mi estructura. Entonces, mientras esto lo tengan bien, yo me atrevo a pensar que los resultados no van a tener errores, y si los tienen, les será más fácil identificar dónde está lo que no les deja resolver el ejercicio. Y entonces ya ensamblamos de una manera más rápida las 6 matrices de rigidez que, si hubiéramos hecho como en las vigas, nos hubiéramos tardado un poco más, porque hubiéramos tenido que cambiar estos datos manualmente para el elemento 1, 2, 3 y así hasta el elemento 6. Y vamos a recordar que las armaduras, por ejemplo, para una nave industrial, pueden tener más o menos una configuración así, donde aquí arriba a lo mejor tengan una armadura de este estilo, y tengan muchas diagonales, o tengan su armadura y aquí tengan una configuración como de este estilo, y sean muchas montantes, muchas cuerdas, muchas diagonales, y pues el número de elementos ya no son 6 o ya no son, me parece, 10, que fue el máximo que hicimos para vigas, ya son muchísimos. Entonces esto que yo les invito a realizar para las armaduras, también lo retomen para las vigas y lo vamos a aplicar para los marcos, porque ven que a partir de 2 tablitas podemos generar rápidamente las matrices globales de la estructura. O bueno, las matrices globales de los elementos de mi estructura. Ahora, particularmente yo no me siento cómodo teniendo estos valores aquí. Mejor los pongo en otra hoja. Esta que acabo de dejar aquí, la llamaré datos generales. Esta de aquí la llamaré global por elemento. Y el procedimiento es exactamente el mismo a partir de aquí. Ensamblar la matriz global de mi estructura. Entonces copiaré mis 6 matrices y el resto ya es como lo hemos venido haciendo. Ensamblar la matriz de rigidez, sumando submatrices
o términos por términos, como ustedes gusten. Yo, ¿qué es lo que les recomiendo? Perdón, que ensamblen términos por términos. O bueno, es lo mismo, o sea, que ensamblen submatrices de tamaño 2 por 2. Pero para esto copiaré los datos que necesito. Y esta es la última matriz que me hace falta. Bueno, entonces la matriz que hay que ensamblar como máximos grados de libertad, o bueno, como el valor del grado de libertad más grande es el 8, por lo que mi matriz tiene que tener 8 columnas y 8 renglones. Y entonces ya puedo ensamblar la matriz a partir de estos datos de aquí. Entonces asocio las primeras 2 columnas para todas las matrices que yo tenga. Y comienzo el ensamble como ya lo hemos venido haciendo. Esta región tiene, estas columnas tienen renglones 1 y 2, al igual que estas y al igual que estas. Entonces las sumo. Ya las utilicé, procedo a tacharlas para que no las vaya a repetir en los demás renglones. Después era 1 con 3 y 4, o bueno, renglones 3 y 4, 5 y 6, y 7 y 8. Ya utilicé todas las columnas 1 y 2, las tacho y comienzo a analizar las columnas 3 y 4. Entonces, renglones 1 y 2 asociadas a estas columnas son estos. Tres y 4 son estos de aquí, estos de aquí y estos de aquí. Y me olvidé de tachar estas de aquí. Yo utilicé 5 y 6. Sí, las utilicé. Entonces ya puedo tachar 3 y 4 para todas las matrices. 3 y 4, 3 y 4 y 3 y 4. Me paso con 5 y 6. Y finalizo con 7 y 8. Y este procedimiento lo voy a repetir para las columnas 5 y 6. 5 y 6, 5 y 6 y 5 y 6. Entonces, aquí voy a utilizar estos renglones. Después utilizo 3 y 4. Después utilizo 5 con 5, es decir, esta de aquí, sumada a esta de aquí, y sumado a esta de aquí. Tengo un amigo que se llama Mauri, que no sé cómo le hizo, pero él para hacer esto, por ejemplo, seleccionaba esta región, automáticamente se sombreaba. Y ya no tenía que hacer esto, pero digo, no le voy a molestar a tan altas horas de la noche para preguntar eso, pero sí es como un recordatorio que viene a mí en este momento. No sé cómo le hacía, pero estaba súper padre porque ya, si por ejemplo quería hacer esto, automáticamente este valor se sombreaba en un color que él especificaba. Pero bueno, ya continuando, ya llegué a la columna 7 y 8 y voy a asociar con renglón 1 y 2. Después voy a asociar con 3 y 4. Después voy a asociar con 5 y 6. Y finalizo
con 7 y 8. ¿Y hay maneras más fáciles de hacer eso? Sí, con una macro de Excel, o ya si son más ávidos programando, puede ser con Visual Basic, MATLAB, Python, y ya si son unos maestrazos en programación como lenguaje C, C++, C Sharp, Java y demás cosas, pues ahí se lo programan, pero mientras tanto creo que los alcances del curso nos dan como Excel, y pues yo sí salgo de MATLAB, pero no al grado de dar un curso entero de eso. O sea, aprendí lo necesario para el fin que lo necesitaba, que era resolver algunos problemas. Pero bueno, entonces esta hoja de aquí la llamaré K global estructura. La siguiente hoja será donde yo haga el K por U igual a F. Para ello, yo no puedo utilizar esta matriz como tal. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque lo que hice literalmente fue tener mi armadura de esta manera. Pero yo no tengo condiciones de frontera en esta parte de aquí. Es decir, esta armadura de aquí no tiene ninguna condición que haga que pueda resistir las cargas que tenía esta estructura, que me parece que eran de este estilo. Entonces, recordemos que yo tenía aquí un apoyo móvil y yo tenía aquí un apoyo fijo, que para fines prácticos diremos que tengo una rigidez que tiende a ser infinito y tengo una rigidez vertical que tiende a ser infinito aquí. Y para el apoyo móvil, KY tiende a ser infinito. Entonces, tengo que ensamblar otra matriz del mismo tamaño, pero que tenga únicamente ceros, a excepción de ciertos elementos específicos en la diagonal principal. ¿Y yo de dónde saco esos elementos específicos? De este dibujo. Entonces, para el grado de libertad 2, es decir, este de aquí, yo tengo que colocar un valor que tiende a ser muy grande. Para el grado de libertad 5 y 6, es decir, para este de aquí y este de aquí, tengo que tomar valores que sean muy grandes para establecer que ahí tengo restricciones. Esto se me fue, aquí no hay nada. Entonces, en 2,2 pongo 1 por 10 a la 300. En 5, intersección con 5, pongo igual un valor muy grande y un valor muy grande. Y ahora sí, yo ya paso de tener una armadura sin condiciones de frontera o sin apoyos a una armadura donde yo ya establecí un apoyo móvil y un apoyo fijo, donde recordemos que lo hice con este valor, este y este. Y si yo ya tengo esas dos matrices, lo que me resta por hacer es, permítanme, sumar esta matriz con esta matriz de aquí. Y ahora sí, esta matriz de aquí es la que ya voy a utilizar para ensamblar mi estructura. O bueno, para resolver mi estructura. Entonces voy a copiar esta matriz en esta hoja. Como esto es K, necesito un vector de fuerzas. Que diga un vector de desplazamientos, perdón. Y esto va a estar igualado al vector de fuerzas.
Y bueno, yo necesito determinar desde el desplazamiento 1 hasta el desplazamiento 8. Y las fuerzas, recordemos, vienen de esta imagen de aquí. Entonces, la fuerza 1 es, a ver, en el nodo 1 donde están los grados de libertad 1 y 2, no tengo fuerzas. Entonces aquí es 0 y 0. Para el grado de libertad 3 y 4, tengo la fuerza de 40 toneladas, después la de menos 30. Para 5 y 6 no tengo ninguna fuerza. Y para 7 y 8 tengo en U lo que se asocia a U7, que es la fuerza de 30, y lo que se asocia a U8, que es la fuerza de menos 20. Entonces, si coloco esas fuerzas, es 0, 0, 40, menos 30, 0, 0, 30 y menos 20. Y ya, lo único que me corresponde es resolver mi planteamiento de rigideces. Será la multiplicación de la matriz inversa de la de rigidez por el vector de fuerzas. Y nada más copiar el formato. Y también necesito esta imagen. Entonces, veamos esto. El grado de libertad 2, el 5 y el 6 tienden a ser muy pequeños. Noten que tenemos valores que son de algo por 10 a la menos 299. Para fines prácticos es 0. Entonces, el grado de libertad 2 vemos que está restringido por un apoyo y por eso es el valor tan pequeño. Los grados de libertad 5 y 6 están restringidos por un apoyo fijo y por eso vemos que tiene valores muy pequeños. Entonces, lo que hicimos está parcialmente correcto hasta corroborar que las fuerzas internas estén bien. Bueno, yo ya resolví el planteamiento. Lo que ahora puedo hacer, si no quiero reescribir tanto, y de hecho ya no lo quiero hacer, para Viga sí lo hice, pero no era necesario, es copiar esto de aquí y llevarlo a donde tengo todas mis matrices, con las que ensamblé la matriz global de la estructura. Entonces vamos a anotar esto. Yo aquí en esta hoja de Excel, yo ya tengo mi K global de mi elemento. Si a esta K global le pongo los desplazamientos, voy a obtener las fuerzas de mi elemento. Y es interesante porque los vectores de U, bueno, los valores de U, ya los obtuve. Entonces, si yo ya conozco K y ya conozco U, determino, mediante una multiplicación de matriz por vector, las fuerzas de mi elemento. Y dichas fuerzas las voy a determinar a continuación. Entonces, en estos bordes que voy a encerrar, van los desplazamientos. Y esto igualará a mis fuerzas de mi elemento. Entonces, notemos esto. Como aquí tengo la numeración 1, 2, 5 y 6, aquí tendré que colocar U1, aquí tendré que colocar U2, U5, no me deja, y U6. Como ya lo hemos venido haciendo, entonces, vean que el método de rigideces es seguir una serie de pasos para
las estructuras, por lo menos desde el rango elástico. Y ahora lo que resta hacer es, ya que asigné mis desplazamientos, únicamente hay que encontrar mis elementos mecánicos. Y esto, repito, lo vamos a hacer para todos mis elementos. Ah, bueno, pensé que había comentado en uno, pero no me fijé y comenté en otro. Pero bueno, no tiene importancia. Solamente hay que asignar los desplazamientos que le corresponden. Entonces, borro lo que voy a corregir. Para este elemento voy de 1 a 4. Para este elemento voy de 7 y 8. Y 5 y 6. Para este elemento voy en 1 y 2. Y 7 y 8. Para este elemento voy de 3 a 6. Para este elemento, que es el número 6 y final, voy de 3 a 4. Y de 7 a 8. Y nada más por practicidad, asignaré 4 decimales. Bueno, creo que lo tendré que hacer uno por uno. Bueno, 3 mejor. 3 decimales. 3 decimales. Y esto para todas las fuerzas que tenga mi estructura. Y bueno, ¿qué me representa eso de ahí? Y obtenemos las fuerzas. Y el método de la rigidez en Excel, por lo menos, a lo mejor y muy bien programado en MATLAB o en Python o algo, te permite cambiar muy fácil los datos. Por ejemplo, si yo me voy a datos generales y en vez de pedir un área unitaria y un módulo de elasticidad unitario, y a lo mejor hubiera pedido un área de, no sé, 0.001 metros cuadrados, y eso para todos mis elementos, y en vez de pedir un módulo de elasticidad de 1, hubiera pedido, por decir algo, no sé, algo como, pues lo típico de acero, 2.1, o bueno, 2.01 por 10 a la 7 toneladas sobre metro cuadrado. Y eso lo replico para todos mis elementos. Y van a notar que si yo cambio todos estos datos, automáticamente se cambian las fuerzas de mis elementos, como lo podemos ver aquí. Entonces, de todos modos, esto que hicimos es mantener el EA constante. Bueno, ya no fue constante porque... bueno, sí lo fue y no, pero bueno, vamos a resolver esta estructura con estos datos que ya dimos. Entonces, si ya dimos esos datos de ahí, podemos hacer esto de aquí, miren. Bueno, nada más hay algo que no hicimos, a diferencia de anteriores videos, que era comprobar si la matriz era simétrica. Entonces, recuerden que como nosotros hemos comprobado si una matriz es simétrica, es que una matriz que va a estar contenida con únicamente ceros tiene que ser igual a dicha matriz, en este caso K, menos la matriz K, pero transpuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta matriz y restarle su transpuesta.
Y bueno, la matriz es simétrica, pero me llama la atención que haya elementos que sean tan pequeños en comparación al resto de las matrices. Entonces quiero ver qué fue lo que ocurrió, porque siento que ahí va a haber un error aunque no lo notemos. Entonces, por ejemplo, serían la penúltima y la última matriz. ¿Qué ocurrió ahí? No se, no se multiplicó por EA. O sea, bueno, miren, ¿a qué me refiero con esto? Comparemos esta de aquí con esta de aquí, por decir algo. Si yo tomo esa matriz de ahí, vamos a notar que sí, efectivamente, tenemos H49, que ese valor es el EA sobre L. Y tenemos H50 al cuadrado, que es delta X elevado al cuadrado. Pero, si ahora nosotros nos trasladamos a esta matriz que tiene el 0.05, claro, ya vi mi error y fue desde la primera matriz. Miren, este término de aquí efectivamente es el EA sobre L por el delta X elevado al cuadrado. Ok. Este valor de aquí es E por A sobre L por delta Y elevado al cuadrado. Pero este valor de aquí y este valor de aquí, noten que únicamente es delta X por delta Y. Pero me hizo falta multiplicarlo por el EA sobre L. Entonces, por eso, el análisis que hice, aunque está bien ensamblado la matriz K, o sea, aunque K está bien ensamblada, no es la matriz K que estoy buscando. Y la matriz K que estoy buscando la voy a obtener hasta que yo considere este valor y hasta que yo considere este valor de aquí. Y alguien puede decir, híjole, tengo que hacer eso para todas mis matrices. Y no. Realmente lo que tienen que hacer es copiar esto, pegarlo aquí, pegarlo aquí, pegarlo aquí. Y si lo pegan aquí, van a ver cómo se van a corregir los de 0.5. Y corrigen los de 0.5. Y vean que automáticamente el vector de desplazamientos también se cambió. Y ahora sí, esas deben ser las fuerzas de mis elementos. Y de igual forma, si yo quiero, vuelvo a posicionar. A ver, miren, observen esto. Copiemos esta fuerza de aquí. Pero copiémosla como texto únicamente. No como vinculación, como texto nada más. Si yo cambio esto por 1 y esto por 1, yo tengo que notar que se sigan teniendo estos valores aquí. Para ello, noten que efectivamente, mientras yo respete un único valor de E y mientras yo respete un único valor de A, todas mis reacciones que van a estar en esta columna se van a mantener. Si yo hubiera cambiado, por ejemplo, para mi elemento 1 y hubiera puesto un valor de 2, por decir algo, vemos que la fuerza ya cambió. Es decir, este vector de aquí ya es diferente a este vector de aquí por el hecho de que para mi armadura el E por el A ya no es constante. Ya tiene ciertos valores que lo cambiaron. Pero, ¿cómo se llama? Yo les recomiendo que los dejen expresados así. O sea, no así, pero que pongan un valor
más o menos establecido para que lo puedan meter en un software como por ejemplo Tabs. Es más, déjenlo hago rápido. Nada más que, a ver, déjenlo hago. Bueno, como se los aclaré a algunos compañeros de ustedes en una sesión de dudas, yo no tengo nada de CCI en esta computadora y tengo algo de Bentley, pero como no domino tanto Bentley, no me atreví a hacer el modelo ahí. Pero lo que sí hice, como pueden ver, fue copiar las fuerzas que me da TAPS, los desplazamientos que me imprime, su diagrama de fuerza axial y las reacciones. Entonces, comencemos analizando los desplazamientos. Entonces, dejen copio esto, o bueno, dejen copio esto y lo analizamos en el Excel. A ver. No me lo pegó. Así, aquí está. A ver, analicemos esto. Y comparémosla con esta de aquí. Y nada más déjenme hacer más pequeñas estas imágenes. Y más pequeñas estas imágenes. O bueno, esa no. Si no, ya no se ven los números. Mejor pongo esta aquí. A ver, analicemos mi nodo 1. Me dice que mi desplazamiento U1 tiene este valor de aquí. Y mi desplazamiento 2 tiene este valor de aquí. A ver, etaps me da 6 decimales. También le voy a poner 6. Entonces, mi desplazamiento 1 me da esto y mi desplazamiento 2 me da esto. Si los comparo con el desplazamiento horizontal de aquí, tengo 0.011361. Muy parecido a lo que tengo aquí. Mi desplazamiento, bueno, para esto olvídense de UY, RZ, RY y RX. Mi desplazamiento en Z, siendo para etapas X y Z, es de 0, al igual que mi desplazamiento número 2. Ahora, analicemos para mi nodo 2. Y mi nodo 2, recuérdense, olvidémonos de UY y de las rotaciones. UX es de 0.15378 en etapas. Y eso tiene que estar relacionado con el desplazamiento 3, que es de 0.14978. Muy parecido. Y el desplazamiento vertical, que en Excel nos dio de menos 0.002420, en etaps es un valor muy parecido. O bueno, lo estoy diciendo mal. Lo que nosotros obtuvimos es muy parecido a lo que nos da etaps. Comparemos el nodo 3. El nodo 3 nos olvidamos de esto, de esto, de esto, de esto. Y U1, U2, U3, U4 no me interesan. Y U7 y U8 tampoco. A ver, U7 tiene que ser 0, al igual que... O bueno, U5 y U6 tienen que ser 0, al igual que en etaps. ¿Por qué? Porque ahí está mi condición de apoyo. Y para mi último elemento, o bueno, para mi último nodo, notemos que el desplazamiento 7 es de 0.006535, que es muy parecido a lo que da etaps.
Y el desplazamiento 8, que es de menos 0.005043, pues es aproximadamente parecido a lo que nos da ETAPS. Entonces, por los desplazamientos, estamos en una muy buena aproximación. Y ahora podemos comparar las fuerzas. Entonces, las fuerzas están en aquí. Si comparamos las fuerzas, bueno, esto yo no lo utilizo, nos van a dar estas de aquí. Y bueno, ETAPS nos da con 4 decimales. También colocaremos estas con 4. Entonces, analicemos lo que nos da ETAPS y lo que nos da Excel. No tenemos fuerzas verticales para el elemento 1. Estamos aquí en el elemento 1. Aquí, perdón. No tenemos fuerzas verticales para el elemento 1. Pero sí tenemos fuerzas horizontales. Esta de menos 26.2132 es esta de aquí. Y esa, pero positiva, es esta de aquí. Y como podemos ver, inclusive tenemos bien hasta los 4 decimales. El elemento 1 va bien. Ahora me paso a mi elemento 2. Y dicho elemento 2, para hacer memoria, es este de aquí. Entonces, de igual forma no tengo fuerzas verticales. Pero sí tengo fuerzas horizontales. Tengo una que va a la derecha de 43.7868, que es esta de aquí. Y tengo la misma fuerza pero negativa. Entonces es esa de ahí. Mi elemento 2 tiene la misma fuerza. Ahora comparo para el elemento 3 y de una vez para el elemento 4. Entonces mi elemento 3 es este de aquí. Y mi elemento 4 es este de aquí. Entonces, como yo la construí, y aquí es importante no olvidarlo, como yo las construyo de abajo hacia arriba y de abajo hacia arriba, esta fuerza vertical de 33.7868 es esta de aquí, y esta es esta de aquí. Además, esta fuerza negativa es esta de aquí, y esta positiva es esta de aquí. Entonces, como pueden ver, también está bien construido. Es decir, si hubiéramos construido la matriz de arriba hacia abajo, lo más probable es que este valor de aquí hubiera estado asociado a este valor y este valor hubiera estado asociado a este valor. Solamente es que no olviden el orden, porque a lo mejor en vez de declarar que las fuerzas van así, las van a declarar así. Y eso ya cambia de tensión a compresión o de compresión a tensión. Y es importante que no se pierdan en eso. Y finalmente me hace falta a ver aquí. Ok, aquí está bien. Ahora analicemos los elementos restantes. A ver, aquí ya no me coincidió. A ver, déjenme ver en qué metí mal en el ETAPS o qué metí mal yo. Bueno, ya intenté volver sobre mis pasos, pero no veo dónde está el error. La verdad, hice el ejercicio, dejé en pausa el video, me bajé a hacer otras cosas y no sé si traspapelé el ejercicio que hice con algún otro que llegué a hacer para dar clases de estructuras isostáticas ahí en la FES. Entonces necesitaría volver sobre mis pasos, pero
Ya llevo grabado 1 hora con 5 minutos. Mejor lo que voy a hacer es, pues, hacer el dibujo de las fuerzas yo mismo. No es tan complicado teniendo 6 elementos. Porque sí, lo que se me hace raro es, o que declaré una fuerza en el tabs que estaba mal, que por eso no me da estas diagonales. Pero no estoy seguro por qué no dan las diagonales. No, ya vi que me confundí yo. Ya no es pretexto, pero sí, me confundí yo. Les explico rápidamente. Lo que hice sí está bien, solo hay que hacer lo siguiente. Les explico rápidamente qué hay que hacer, porque sí me equivoqué y no lo estaba viendo. Las fuerzas que tenemos tanto en este vector como en este vector están orientadas en XY, pero noten que el elemento en realidad lo que está presentando es la proyección. Entonces, para el elemento número 5, así ya se ve mejor. Para el elemento número 5, yo tengo una fuerza hacia la derecha y otra fuerza hacia arriba. Tengo en el otro nodo una fuerza hacia la izquierda y otra hacia abajo. Y cada una de esas fuerzas tiene una componente de 26.2132. Y para mi otro elemento tengo una fuerza, como la construí de abajo hacia arriba, vamos a recordar eso. Yo construí esta barra así y esta barra así. Entonces, yo tengo una fuerza de 13.7868 hacia la derecha, después hacia abajo, después a la izquierda y después hacia arriba. Y esas tienen un valor de, o bueno, lo anoto aquí. Estas son estas y también estas. Y estas de aquí son esta de aquí y esta de aquí. Y bueno, en sí, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener estos valores? Muy fácil. Únicamente van a tener que hacer la raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. Y ahora hacen lo mismo, pero para el vector del elemento 6, que es este al cuadrado más este al cuadrado. Y ahora sí, noten lo siguiente. Mi elemento 5 tiene sus fuerzas de esta forma y de esta forma. Y en el otro nodo tiene las fuerzas de esta forma y de esta forma. Mientras que mi elemento 6 tiene las fuerzas así y así. Esa línea azul de arriba yo no la puse. Pero bueno, para este nodo tiene la fuerza así y tiene la fuerza así. Y noten que este valor de 37.071 es este valor de aquí. Y nos indica el sentido de las fuerzas, mientras las que están en color rojo. Y este valor de 19.4975 es este valor de aquí y este de aquí. Y ya con eso yo soy capaz de crear mi diagrama de carga axial. Y dicho diagrama de fuerza axial, inclusive valdrá la pena colocarlo en otra hoja, se relaciona con estas fuerzas de aquí. Ese está aquí.
Entonces, veamos cómo las fuerzas que están en esta imagen de aquí se relacionan con este diagrama de aquí. Entonces, vemos que las fuerzas están saliendo del elemento. Entonces, eso me indica que está tensión. Mientras que para este elemento que está arriba, vemos que las fuerzas que las puntas de las fuerzas se están encontrando entre sí, lo cual indica una compresión. Y bajo esa misma lógica, estas fuerzas que se están alejando una de la otra me genera una tensión. Estas fuerzas que se están encontrando me generan una compresión. Estas fuerzas que se están alejando me generan una tensión. Y estas fuerzas que se están encontrando me genera una compresión. Y así es como trazan el diagrama de carga axial. Ahora, aunque la estructura es isostática externamente, es hiperestática internamente. Entonces, si ustedes quisieran comprobar que esto que hicieron está bien, tendrían que resolver la ecuación que vimos para la viga. EA por U de X es igual a una constante de integración que había llamado A, me parece, que multiplica a X más B. Y es fácil que ustedes resuelvan esta ecuación para encontrar tanto A como B, dado que los valores de aquí los determinan, o bueno, ya los determinaron en esta parte de aquí. Y esos valores son los que ustedes tienen que encontrar. O bueno, no encontrar, utilizar para encontrar la ecuación EA por U de X igual a AX más B. Y bueno, ¿de qué les sirve encontrar eso de ahí? Que recuerden que de sus clases si es de FES Aragón, de comportamiento de materiales, les enseñaron que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por una deformación unitaria. Entonces, a ver, ¿qué les estaba explicando? Ah, sí, les estaba diciendo que el esfuerzo axial es el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Asimismo, les enseñaron que la deformación unitaria podía ser expresada como du sobre dx. Y esto es interesante porque recuerden que habíamos acotado de que encontrar A por E por U igual a AX más B. Esta ecuación de aquí me puede otorgar du de X. ¿Y eso cómo se hace? Transformando esto en AE por du de X igual a A, dado que al derivar B, que es constante, se hace 0, y esto de aquí se hace A. Y también es interesante, o bueno, dejémoslo así. Si ustedes, y nada más para no confundir esta A con esta A, diremos que A por E por du de X es igual a C1. Entonces, de aquí pueden decir que du, o bueno, E du sobre dx es igual a C1 sobre A. Entonces, noten que el esfuerzo axial lo pueden colocar sobre C1 sobre el área. Y es interesante notar que, o bueno, si alguien se perdió, esto de aquí representa esto de aquí.
Por eso yo pude anotar esto de aquí. Pero o sea, es interesante notar que ustedes pueden encontrar el esfuerzo que tiene una barra si determinan la constante asociada a esta ecuación de aquí. Y bueno, eso nada más es para fines de diseño, para fines de resistencia, porque lo que llega a esta materia es enseñarles a calcular los elementos mecánicos y en este video ya cumplimos ese objetivo.